Santo Padre ha dirigido una carta, una larga carta, 8 páginas, a los obispos norteamericanos que están reunidos, han estado reunidos esta semana en un retiro espiritual que el propio Papa les pidió que hicieran para afrontar desde la fe, desde la unidad también, la grave crisis que afecta a la Iglesia de Estados Unidos. No solo a la de Estados Unidos, pero ellos lógicamente tienen que atender su parte. Es una carta muy importante, es una carta que afronta los problemas y en la cual el Papa les pide a los obispos esencialmente 2 cosas: conversión y también unidad entre ellos. El Papa no está haciendo nada que no le corresponda al escribirles esta carta. Él es el pastor de la Iglesia Universal. Por tanto, no se está inmiscuyendo en una conferencia episcopal como si estuviera entrando en tierra extraña. Es su deber, es su obligación y es también su derecho. El Papa, pastor de la Iglesia Universal, escribe a una parte de esa Iglesia Universal, la Iglesia Católica en Estados Unidos, para darles unas líneas de actuación pastoral. Por tanto, está haciendo lo que debe de hacer. Personalmente me parece la carta excelente. Creo que el contenido es el contenido adecuado y el momento también. Es una carta, repito, dirigida a pedir a los obispos conversión, que termine las situaciones que han generado esta crisis profundísima, esta desconfianza por parte de los fieles hacia los pastores y también unidad entre ellos. La conversión es una cosa que nos viene bien a todos siempre, no es algo que es que los obispos norteamericanos son unos pecadores. Todos necesitamos una conversión permanente, porque pecadores somos todos. Bueno, en cuanto a la unidad, lo mismo, es decir, una familia que no está unida es una familia que se destruye a sí misma. Por eso el Papa dice que no deben de utilizar los escándalos como arma arrojadiza para echárselos unos contra otros, sino que deben de afrontarlos desde esa unidad, y además una unidad no solamente entre ellos, sino también con el conjunto de la Iglesia Universal. Y ahí quizás se entiende el por qué en la reunión que tuvieron los obispos este verano el Papa les pidió que no tomaran decisiones unilaterales y que esperaran hasta la reunión que van a tener en el mes de febrero los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para afrontar a nivel global la cuestión de la crisis provocada por los delitos de pederastia de algunos sacerdotes y el encubrimiento por parte de algunos obispos. Unidad entre ellos y unidad con la Iglesia Universal. Perfecto, magnífico. Es verdad que la carta se dicen algunas cosas que pudieran ser interpretadas o que algunos ya han interpretado como un respaldo a los obispos liberales, progresistas, contra los obispos conservadores. Bueno, esto va a ser ya la interpretación que cada uno quiera darle. Por ejemplo, cuando el Papa habla de que las ideas se discuten, pero las situaciones concretas se disciernen. La importancia del discernimiento, pastores que hacen discernimiento y no solo pastores que son administradores o que están preocupados por el dogma o las leyes morales. Bueno, esto, repito, algunos pueden interpretarlo como un apoyo a los obispos liberales contra los obispos conservadores. Bueno, y también lo mismo algunos pueden interpretarlo en ese mismo sentido cuando el Papa dice que no arrojen los escándalos para hacerse daño unos a los otros, porque aunque ha habido de todo en todos los sectores, pero ciertamente la mayoría de los escándalos han estado protagonizados por sacerdotes liberales y protegidos por obispos liberales, aunque, repito, también ha ocurrido en el campo contrario. En cualquier caso, esto ya son interpretaciones. A mí me parece que la carta es excelente y que pedir conversión y pedir unidad es una cosa que es estupenda, que a todos nos viene bien y que es lo que el Papa tiene que hacer. Quizá el único problema es lo que la carta no dice, pero bueno, evidentemente no puede hablar de todo y el Papa sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que la carta no dice? Por ejemplo, no alude a que la cima, la cumbre de la crisis se ha producido cuando se ha dado a conocer todas las fechorías del ex cardenal McCarrick,
y las acusaciones del arzobispo Viganó, Monseñor Viganó, que había sido nuncio en Estados Unidos, acusaciones contra el propio pontífice diciendo que él sabía de esas fechorías y que no había hecho nada y que por el contrario le había protegido. De eso no hay mención, ni siquiera alusiones. Tampoco hace ninguna mención ni ninguna alusión a que los laicos no solamente están, un sector de los laicos norteamericanos, no solamente está escandalizado por el comportamiento de algunos sacerdotes y el encubrimiento por parte de algunos obispos, sino que también están escandalizados por las doctrinas que se imparten en algunas universidades católicas norteamericanas, por parte de algunos teólogos o por parte incluso de algunos obispos que o rozan el magisterio, el límite del magisterio, o que directamente lo transgreden, van en contra. Eso tampoco hay ninguna referencia a ello, sino que se centra en la cuestión de la pederastia. Insisto, la carta me parece excelente. Pedir conversión y pedir unidad es algo que hay que hacer y que el Papa tiene que hacer. Lo demás, pues, algunos dirán que va contra este, que va contra el otro, o algunos dirán que a lo mejor se podía haber dicho esto, haber dicho aquello. Lo que está dicho está muy bien dicho. Por la importancia de la carta, me permito leer algunos de los párrafos porque creo que son especialmente significativos y que valen no solamente para la Iglesia Católica norteamericana, sino creo que valen para todos, porque el problema, por desgracia, no ha estado ceñido a Estados Unidos. Muchas acciones, todo esto que voy a leer son fragmentos de la carta del Papa, muchas acciones pueden ser útiles, buenas y necesarias, y hasta pueden parecer justas, pero no todas tienen sabor a evangelio. Si me permiten decirlo de manera coloquial, hay que tener cuidado de que el remedio no se vuelva peor que la enfermedad. Y eso nos pide sabiduría, oración, mucha escucha y comunión fraterna. Quizá, no sabemos, quizá aquí el Papa se refiera a ese propósito que tenían los obispos norteamericanos, que luego no fue aprobado, de que la investigación sobre los propios obispos la hicieran comisiones independientes integradas por laicos. En los últimos tiempos, la Iglesia en los Estados Unidos se ha visto sacudida por múltiples escándalos que tocan en lo más íntimo su credibilidad. Tiempos tormentosos en la vida de tantas víctimas que sufrieron en su carne el abuso de poder, de conciencia y sexual por parte de ministros ordenados, consagrados, consagradas y fieles laicos. Tiempos tormentosos y de cruz para esas familias y el pueblo de Dios todo. La credibilidad de la Iglesia se ha visto fuertemente cuestionada y debilitada por estos pecados y crímenes, pero especialmente por la voluntad de querer disimularlos y esconderlos, lo cual generó una mayor sensación de inseguridad, desconfianza y desprotección en los fieles. La actitud de encubrimiento, como sabemos, lejos de ayudar a resolver los conflictos, permitió que los mismos se perpetuasen e hirieran más profundamente el entramado de relaciones que hoy estamos llamados a curar y recomponer. Somos conscientes que los pecados y crímenes cometidos y todas sus repercusiones a nivel eclesial, social y cultural crearon una huella y herida honda en el corazón del pueblo fiel. Lo llenaron de perplejidad, desconcierto y confusión, y esto sirve también muchas veces como excusa para desacreditar continuamente y poner en duda la vida entregada de tantos cristianos que muestran ese inmenso amor a la humanidad que nos ha inspirado el Dios hecho hombre. Cada vez que la palabra del Evangelio molesta o se vuelve testimonio incómodo, no son pocas las voces que pretenden silenciarla señalando el pecado y las incongruencias de los miembros de la Iglesia y más todavía de sus pastores. El Papa tiene toda la razón en esto que dice. Lo hemos visto además en muchos sitios, por ejemplo en Chile. Cuando estallan los escándalos, inmediatamente se aprovecha para aprobar leyes permisivas del aborto. Y cuando la Iglesia intenta decir algo, se le calla la boca diciendo: ustedes son unos pecadores, ustedes no pueden hablar. Esto además olvidando que la mayor parte de los delitos, porque no solo son pecados en el tema de la pederastia, no tienen lugar en la Iglesia, sino que tienen lugar con frecuencia dentro de las propias familias. Huella y herida que también se traslada al interior de la comunión episcopal, generando no precisamente la sana y necesaria confrontación y las tensiones propias de un organismo vivo,
sino la división y la dispersión, frutos y mociones no ciertamente del Espíritu Santo, sino del enemigo de toda natura humana, que saca más provecho de la división y dispersión que de las tensiones y desacuerdos lógicos y esperables en la coexistencia de los discípulos de Cristo. La herida en la credibilidad exige un abordaje particular, pues no se resuelve por decretos voluntaristas o estableciendo simplemente nuevas comisiones o mejorando los organigramas de trabajo como si fuésemos jefes de una agencia de recursos humanos. Tal visión termina reduciendo la misión del pastor y de la Iglesia a mera tarea administrativa organizativa en la empresa de la evangelización. Dejémoslo claro, muchas de estas cosas son necesarias, pero insuficientes, ya que no logran asumir y abordar la realidad en su complejidad y corren el riesgo de terminar reduciéndolo todo a problemas organizativos. Una nueva estación eclesial necesita fundamentalmente de pastores maestros del discernimiento en el paso de Dios por la historia de su pueblo y no de simples administradores, ya que las ideas se discuten, pero las situaciones vitales se disciernen. De ahí que en medio de la desolación y la confusión que viven nuestras comunidades, nuestro deber es, en primer lugar, encontrar un espíritu común capaz de ayudarnos en el discernimiento, no para obtener la tranquilidad fruto de un equilibrio humano o de una votación democrática que haga vencer a unos sobre otros, esto no, sino una manera colegialmente paterna de asumir la situación presente que proteja sobre todo de la desesperanza y de la orfandad espiritual al pueblo que nos fue encomendado. Esto nos posibilitará sumergirnos mejor en la realidad, intentando comprenderla y escucharla desde dentro sin quedar presos de la misma. Esta credibilidad no radicará en nosotros mismos, ni en nuestros discursos, ni en nuestros méritos, ni en nuestra honra personal o comunitaria, símbolos de nuestra pretensión, casi siempre inconsciente, de justificarnos a nosotros mismos a partir de nuestras propias fuerzas y habilidades o de la desgracia ajena. La credibilidad será fruto de un cuerpo unido que, reconociéndose pecador y limitado, es capaz de proclamar la necesidad de la conversión. Una fe y una conciencia despojada de la instancia comunitaria, como si fuese un trascendental kantiano, poco a poco termina anunciando un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia, una iglesia sin pueblo, y presentará una falsa y peligrosa oposición entre el ser personal y el ser eclesial, entre un Dios puro amor y la carne entregada de Jesucristo. Es más, se puede correr el riesgo de terminar haciendo de Dios un ídolo de un determinado grupo existente. La constante referencia a la comunión universal, como también al magisterio y a la tradición milenaria de la Iglesia, salva a los creyentes de la absolutización del particularismo de un grupo, de un tiempo, de una cultura dentro de la Iglesia. La catolicidad se juega también en la capacidad que tengamos los pastores de aprender a escucharnos, ayudar y ser ayudados, trabajar juntos y recibir las riquezas que las otras iglesias puedan aportar en el seguimiento de Jesucristo. La catolicidad en la Iglesia no puede reducirse solamente a una cuestión meramente doctrinal o jurídica, sino que nos recuerda que en esta peregrinación no estamos ni vamos solos. Posiblemente esto haga referencia a lo que he comentado antes, a que no tomaran decisiones por su cuenta, sino que esperaran a la reunión de febrero de los presidentes de todas las conferencias episcopales. Esta actitud nos pide la decisión de abandonar como modus operandi el desprestigio y la deslegitimización, la victimización o el reproche en la manera de relacionarse. Todos los esfuerzos que hagamos para romper el círculo vicioso del reproche, la deslegitimización y el desprestigio, evitando la murmuración y la calumnia en pos de un camino de aceptación orante y vergonzoso de nuestros límites y pecados, y estimulando el diálogo, la confrontación y el discernimiento, todo esto nos dispondrá a encontrar caminos evangélicos que susciten y promuevan la reconciliación y la credibilidad que nuestro pueblo y la misión nos reclama. El pueblo fiel de Dios,
y la misión de la Iglesia han sufrido y sufren mucho a causa de los abusos de poder, conciencia sexual y de su mala gestión, como para que le sumemos el sufrimiento de encontrar un episcopado desunido, centrado en desprestigiarse más que en encontrar caminos de reconciliación. Esta realidad nos impulsa a poner la mirada en lo esencial y a despojarnos de todo aquello que no ayuda a transparentar el Evangelio de Jesucristo. Son palabras fuertes, son palabras que invitan, como he dicho, a la conversión y a la unidad. Son palabras que ahora tienen que ser llevadas a la práctica, como el Papa dice, por todos. Recemos por la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, recemos por los obispos de toda la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.